Listo, entonces mira, ahorita vamos a resolver los ejercicios de teoría de colas. Entonces, por lo que estuve revisando, la mayoría de los ejercicios tienen del modelo MM1. ¿Qué quiere decir esto? Primerito vamos a copiar las fórmulas, ¿no? Para resolver casi todos los ejercicios. Entonces, el modelo que se va a utilizar con mayor frecuencia en todos estos ejercicios de teoría de colas es el modelo MM1. El modelo MM1. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir un modelo marcoviano con un servidor? No, esto quiere decir las iniciales MM1. Es el modelo marcoviano con un servidor, que es lo que más se utiliza, ¿no? Entonces vamos a poner las fórmulas. Primero vamos a poner este símbolo que se llama lambda, que significa la tasa de llegada. Tasa de llegada. Luego viene la otra letra griega que es mu, que, que es la tasa del servicio, ¿no es cierto? Luego vienen las fórmulas. La fórmula L sub Q, que es igual a mu que multiplica a mu menos lambda. Y esto de aquí, y lambda al cuadrado, ¿no es cierto? LQ significa, aquí esta sigla está en inglés. L significa es de longitud y Q de quite, que en inglés, ¿no? En inglés significa cola, ¿no? Aquí significa longitud de la cola, quiere decir estas iniciales, ¿no? Está en inglés, de long y quite, ¿no? Que es de cola. Entonces longitud de la cola. La otra es LS, que igual está en inglés, que significa longitud del sistema, que es mu menos lambda, lambda sobre mu menos lambda, ¿no? Y la otra fórmula es WQ, que igual está en iniciales para uno poderse grabar, ¿no? W significa esperar. En inglés, tú sabes que en inglés esperar significa wait, ¿no? Entonces está y Q de quite, de call, entonces WQ significa tiempo esperado en la cola. Esta es la fórmula, ¿no? Del tiempo esperado en la cola. Entonces tenemos que es lambda, no me salen muy bien estas letras de griegas, lambda sobre U, que multiplica a U menos lambda, ¿no? Cierro paréntesis. La, la otra fórmula es WS, igual el tiempo esperado en el servicio, ¿no? Y S de system. Entonces, perdón, el tiempo esperado en el sistema. Significa WS, que es W menos lambda y 1 sobre W menos lambda, ¿no? Ahí tenemos. Aquí tenemos también otra formulita que es, bueno, estas son las principales, ¿no? Luego, según vayamos resolviendo el ejercicio, voy a poner las fórmulas que son el resto de fórmulas importantes, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Entonces vamos, el primer ejercicio dice, ¿no es cierto? Vamos a revisar qué dice el primer ejercicio. Dice, una tienda de manjares delicados es operada por una persona. Aparentemente el patrón de llegadas de clientes durante los fines de semana se comporta siguiendo una distribución de Poisson a una tasa promedio de llegada de 10 personas, ¿no? Tasa promedio de llegada de 10 personas por hora. Y los clientes se los atiende siguiendo el orden FIFO. Y debido al prestigio de la tienda, una vez que llegan, están dispuestos a esperar. Entonces aquí tenemos un dato que dice que la tasa promedio de llegadas es de 10 horas, de 10 personas por hora. Entonces aquí tenemos que lambda es la tasa de llegadas, ¿no? Entonces ponemos por acá. Lambda es igual a 10 personas por hora, ¿no es cierto? Entonces 10 personas por hora. Dice, se estima que el tiempo que toma atender a un cliente se distribuye exponencialmente con un promedio de servicio de 4 minutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
la tasa del servicio, ¿no es cierto? Es mu, porque dice que se estima que el tiempo que toma atender a un cliente se distribuye exponencialmente con un promedio de servicio de 4 minutos. Ahora, tenemos que la tasa de llegada es 10 por hora. Tenemos que sacar también la tasa del servicio en horas, ¿no? Entonces, si decimos que la tasa del servicio es 4 por minuto, perdón, 4 minutos por cliente, para sacar cuántos clientes se atiende en una hora, ¿qué vamos a hacer, no es cierto? La hora tiene 60 minutos y dividimos para 4. Y esto sale igual a 15. Entonces sería que se atiende 15 clientes por hora. Entonces, ojo con esto, que las dos variables importantes tenemos que trabajar en la misma unidad de tiempo. Si tal vez nos piden en minutos, trabajamos las dos en minutos. Si la una está hablando en horas, la otra también debe ser en horas. O sea, en la misma unidad de tiempo. Las dos variables en la misma unidad de tiempo, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué dice el primer literal? El primer literal dice: la probabilidad de que haya línea de espera. ¿No es cierto? Dice la probabilidad de que haya una línea de espera. O sea, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Literal A dice probabilidad de que haya una línea de espera. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que exista línea de espera? ¿No es cierto? Es facilito, mire. El literal A, ¿no es cierto? Dice probabilidad de que haya línea de espera. Entonces, si se atiende, si la tasa de llegada es 10 por hora y la tasa del servicio es 15 por hora, entonces la probabilidad de que pueda existir una cola, ¿cuál sería? La tasa de llegada sobre la tasa del servicio, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad es igual a 10 sobre 15. Que igual esto de aquí también es el factor de utilización, ¿no? Me olvidé de ponerle el factor de utilización. Es igual a lambda sobre mu. Es el factor de utilización, que en este caso nos sirve para encontrar la probabilidad de que pueda existir una cola, ¿no? Entonces, 10 sobre 15, si sacamos en la calculadora, 10 dividido para 15 es igual a 0,6667, ¿no es cierto? Siempre vamos a trabajar con 4 decimales. O en porcentaje sería, ¿qué cosa? 66.67%. Esa es la probabilidad de que pueda existir una cola, ¿no es cierto? De que exista cola, digamos, ¿no? Ahora dice, ¿qué más dice la pregunta? Vamos a revisar. El literal B dice, la probabilidad de que un cliente permanezca menos de 12 minutos en la tienda. Entonces, miren, aquí debemos pensar un poquito, ¿no es cierto? Dice, la probabilidad de que un cliente permanezca menos de 12 minutos en la cola. Entonces, ¿no es cierto? Supongamos aquí estamos con el literal B, ¿no es cierto? Literal B. Dice, la probabilidad de que un cliente esté menos de 12 minutos en la cola. Ahora, ¿cómo vamos a saber los minutos, no? Simplemente esos minutos los traducimos a clientes. Si es que dice que la probabilidad de que un cliente pase menos de 12 minutos en una cola, si es que pasa 12 minutos, eso significa ¿qué cosa? Que deberían haber, cuando un cliente llegue, deberían haber 2 en la cola, ¿no es cierto? O sea, o uno haciéndose atender y otro en la cola, ¿no es cierto? Entonces ahí ¿qué pasaría? Si hay 2 ya antes que él, serían, como se demora 4 minutos en atender a cada cliente, entonces serían 4 en el primero, más 4 en el segundo, 8 minutos. Y más 4 que se atendería ya el cliente en estudio, serían 12, ¿no es cierto? Pero la pregunta dice menos de 12 minutos. Entonces, ¿qué significa? Que debemos encontrar la probabilidad de que no haya nadie en el sistema, ¿no es cierto? Si es que no hay nadie en el sistema, en la tienda, llega el cliente, le atienden y se demora ¿cuánto? 4 minutos. Si digamos que él llega, a lo que llega hay un cliente, entonces ¿cuánto se demoraría? 4 que atiende al cliente que ya estuvo antes de él, más 4 minutos
tomándole al cliente que ya él, cuando deseas atender, serían 8, ¿no es cierto? Entonces, 8 minutos es menor a 12 porque la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté en menos de 12 minutos? Entonces, tenemos que encontrar la probabilidad de que no haya ningún cliente y la probabilidad de que haya un cliente, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué sería? Prácticamente, estos 12 minutos se transforman en ¿qué? Se transforman en 3 clientes, ¿no es cierto? En 3 clientes. Pero como les digo, si hacemos el cálculo y decimos, a ver, si es que ya está un cliente en la cola y llego yo, por ejemplo, o perdón, vamos a suponer que voy a comprar un manjar en la tienda y no hay nadie en la tienda, ¿no es cierto? O sea, está vacía. Entonces, ¿qué sería? La probabilidad de sub cero, ¿no es cierto? De que no haya nadie. Entonces llego yo y me hago atender, o sea, pido que me vendan un manjar y se demoran 4 minutos en despacharme. Esa puede ser una probabilidad. La otra probabilidad, o el otro caso que se puede dar es qué cosa. Que cuando yo vaya a ir a comprar un manjar en la tienda, yo llegue y ya esté un cliente ahí comprando un manjar. Entonces, la persona que despacha los manjares se va a demorar 4 minutos en el cliente que ya estuvo, más 4 atendiéndome a mí, serían 8, ¿no es cierto? Hasta ahí cumplimos con la parte que dice cuál es la probabilidad de que se demore un cliente en menos de 12 minutos. Entonces ponemos más probabilidad de que exista un cliente en la cola. Hasta ahí, ¿no es cierto? Porque si ponemos más la probabilidad de 2, ahí ya no. ¿Por qué? Porque ya les digo, puede existir, puede darse el caso de que no hayan, de que hayan 2 clientes en la tienda. Llego yo, conmigo serían 3. Ya se demoraría el despachador de los dulces, se demoraría ¿cuántos minutos? 12, ¿no es cierto? Pero la pregunta dice que se demore menos de 12. Entonces debería ser, ese menos de 12 debería ser ¿qué cosa? 8 minutos, ¿no es cierto? Entonces, para que un cliente se demore solamente 8 minutos, hay que encontrar la probabilidad de que no exista ningún cliente en el sistema o de que exista uno solo. Más los 4 que yo me haría atender serían 8, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se, cómo se representa esto? Sería probabilidad de que n sea menor a ¿qué? Los 12 minutos ya dijimos que se traduce en 3 clientes. Pero no queremos precisamente que haya 3, sino 2. Perdón, ni siquiera 2, sino la probabilidad de menos de 1. ¿No es cierto? Perdón, 2. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor a 2? Claro. Entonces la probabilidad de que haya menos de 2 clientes. Eso es igual a ¿qué? A la probabilidad de sub 0 más la probabilidad de que haya un cliente en el sistema. Ahora, la fórmula para calcular la probabilidad, voy a ponerla por acá debajito, ¿no? P sub n es igual. P sub n dice probabilidad de que existan exactamente n clientes en el sistema. Entonces la fórmula es 1 menos lambda sobre mu, cierro paréntesis, que multiplica a lambda sobre mu. Y esto elevado a la n. Entonces, esta fórmula me da la probabilidad de que existan n clientes en el sistema. ¿Cierto? Esta es la fórmula que me da la probabilidad de que no haya n clientes en el sistema. Entonces, para calcular la probabilidad de que existan menos de 2 clientes, sumo la probabilidad de que hayan 0 clientes en la tienda y más la probabilidad de que hayan un cliente en la tienda, ¿no es cierto? Entonces, esto sería igual a ¿qué? Probabilidad de n menor a 2 sería igual a ¿qué? Probabilidad de sub 0. Pongo la fórmula, me dice 1 menos tasa de llegada, ya sabemos que es 10, sobre tasa del servicio, que es 15, ¿no es cierto? Se multiplica a la tasa de llegadas, que es 10,
sobre tasa de servicio, que es 15 elevado a la 0, ¿no es cierto? Porque estamos analizando la primera probabilidad, más la segunda probabilidad de que exista un cliente en el sistema, sería 1 menos 10 sobre 15, que multiplica a 10 sobre 15, ¿no es cierto? Esto elevado a la 1, ¿no es cierto? Entonces, digo, probabilidad de que haya menos de 2 clientes en el sistema, esto es igual. Hago el cálculo en la calculadora y me quedaría 1, perdón, abro paréntesis, 1 menos 10 sobre 15, abro paréntesis, 10 sobre 15 elevado a la 0. Esto es igual a un tercio, ¿no es cierto? Un tercio. Más la probabilidad de acá, que sería lo mismo, simplemente reemplazo en el 1 y esto me da igual a 2 novenos. Si yo sumo esto, 2 novenos más un tercio, me da igual a 5 novenos, que en probabilidad sería 0.5556, ¿no es cierto? O en porcentaje sería 55.56%. Entonces, ¿qué se concluye aquí? La probabilidad de que cuando un cliente llegue a la tienda a comprar un manjar y se demore menos de 12 minutos es del 55.56%. ¿No? Entonces esa es la respuesta del literal B. ¿Qué dice el literal C? Vamos a ver qué dice el literal C. El literal C dice probabilidad de que haya menos de 3 personas en espera. O sea, la probabilidad de que haya menos de 3 personas en la cola. ¿No es cierto? Es lo mismo. Menos de 3 personas en la cola. Entonces el literal C dice probabilidad de que haya menos de 3 personas en la cola. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar las probabilidades de que no haya nadie, sumar las probabilidades de que haya un cliente y sumar la probabilidad de que hayan 2 clientes. 3 ya no, porque dice que sea menor a 3. O sea, el 3 no está incluido. Perdón, aquí literal C. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Miren, ojo con esto. Aquí ya no voy a volver a hacer el cálculo, ¿no es cierto? Aquí normalmente tendría que ser probabilidad de sub 0 más la probabilidad de que haya un cliente y más la probabilidad de que haya 2 clientes. ¿No es cierto? Entonces, mire, la probabilidad de que no haya ningún cliente en el sistema y la probabilidad de que haya un cliente en el sistema, ya hice el cálculo acá arriba. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Solamente calcular la probabilidad de que existan 2, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Probabilidad de que haya menos de 3 clientes en el sistema es igual. Estas dos probabilidades ya las pongo de una vez aquí, ¿no es cierto? 0,55556 más la probabilidad de que hayan 2 clientes en el sistema. Aplico la fórmula que es 1 menos 10 sobre 15 y 10 sobre 15 elevado a el cuadrado, ¿no es cierto? Y esto es igual. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Esto es igual. Sería 1 menos 10 sobre 15. Abro paréntesis, 10 sobre 15 elevado al cuadrado. Me sale el 0.1481. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer aquí? Sumo probabilidad de n menos 3 es igual 0,5556 más el 0,1481, ¿no es cierto? Más 0,14, perdón, aquí 0,1481. Y esto es igual, ¿no es cierto? Ahí estamos. Y esto es igual, más 0.556, esto es igual a 0,70
37. O a su vez, si queremos sacar en porcentaje, sería el 70,37%, ¿no es cierto? Esto sería en porcentaje. Perdón que no vamos a escribir bonito, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí concluimos qué cosa, que la probabilidad de que existan menos de 3 clientes en el sistema es del 70,37%, ¿no? Este de aquí es O, por si acaso, ¿no? Estoy diciendo O, el 70,37%. ¿Listo? Hasta ahí ya tenemos el literal C. Ahora vamos con el literal D. Voy a borrar, ¿no es cierto? Voy a borrar esta parte de acá arriba para que me dé espacio. Ahí. ¿Qué dice el literal C? Vamos a ver qué dice el literal C. Entonces el literal C dice: probabilidad de que un cliente que llega sea atendido inmediatamente. Entonces, como ya les dije, pues, ya antes en el primer literal, creo que ya razonamos esa parte, ¿no? El literal C dice la probabilidad de que un cliente sea atendido inmediatamente. ¿Eso significa qué cosa? Que cuando el cliente llegue no haya nadie en la tienda, sino que él llegue y de una compra su manjar, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué es? El literal C sería probabilidad de que n sea menor sea igual a 0, ¿no es cierto? No menor, sino igual a 0, ¿no es cierto? La probabilidad de que cuando el cliente llegue a la tienda no haya ningún otro cliente, sino que llega directamente y compra su manjar. Entonces, este sería igual probabilidad de que no haya ningún cliente, o sea que sea igual a 0, sería igual la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula de acá aplico que dice 1 menos aquí lambda sobre mu, lambda es 10 sobre mu que es 15, abro paréntesis, y lambda sobre mu que es 10 sobre 15, y esto elevado a la n, que es 0. Y probabilidad de n igual a 0 es igual a ¿qué? Ya calculamos por aquí, ¿no es cierto? La probabilidad de que n sea igual a 0 es del 1/3, ¿no es cierto? Entonces, si esto calculamos en la calculadora, me va a salir 1/3. Y esto va a salir igual a 0,3333. O el 33.33%. Entonces la probabilidad de que haya solamente un cliente en el perdón, la probabilidad de que cuando un cliente vaya a la tienda y sea atendido inmediatamente es del 33.33%. Entonces hasta ahí tenemos resuelto ya el ejercicio 8, me parece que es este, ¿no? Sí, el ejercicio 8. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es el 17, ¿no es cierto?